Buenas noches a todas. En el programa de hoy hablaremos de la situación de los trabajadores en las prisiones. Para ello, hoy tenemos a Ana Gordaliza. Buenas noches, Ana. Hola. Ana es trabajadora de la prisión de Valdemoro. También tenemos a Antonio Porto. Hola, Antonio. Hola. Buenas noches. Es presidiario y activista. También contamos con Emiliano Tapia. Buenas noches, Emiliano. Buenas noches. Él es miembro de la organización Baladre. Y por último, con Daniel Amelang. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Abogado de la Red Jurídica y miembro del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria de Madrid. Recordad que también podéis participar en el programa con el hashtag RNTV Trabajo Prisiones y que podréis ver en la parte inferior de la pantalla durante todo el programa las víctimas del terrorismo patronal. Antes de empezar el programa, nuestras compañeras han preparado un vídeo para informarnos sobre el tema. En nuestro Estado, la tasa de encarcelamiento se encuentra en un 32% más que la media europea, lo que se debe principalmente a la duración de las condenas. Contamos con el doble de presos que países como Finlandia o Suecia, y somos el tercer país en tasa de estancia en prisión, solo por detrás de Turquía y Rumanía. En los 82 centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado, había en septiembre de este año 59.070 personas privadas de libertad, 4.397 de ellas mujeres. De estas personas, aproximadamente el 23% tienen un puesto remunerado en la propia prisión, por el que más de la mitad percibe menos de 200 euros y los sueldos más altos se quedan muy lejos del salario mínimo. El Ministerio del Interior tiene convenio de colaboración con 125 empresas, a las que cede sus instalaciones y facilita mano de obra barata y forzada para que sus beneficios sean más altos. Del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico. Grandes empresas como el Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS y muchos ayuntamientos se benefician del trabajo apenas remunerado de miles de personas presas de las cárceles españolas. El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, dependiente de instituciones penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal y tiene más de 15.000 personas trabajando en unos 200 talleres. A ellas hay que sumar las que están bajo el control del Centro para la Iniciativa de la Reinserción de la Generalitat Catalana, que va por libre. Las internas, aparte de estar cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan. Y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de la luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la seguridad social, que corren a cuenta de la administración. En las cárceles se fabrican los salpicaderos de SEAT, Volvo y Renault. También se producen las pastillas de frenos de casas muy conocidas como Jurid. En Lleida, los presos le fabrican a la bodega Raimat cajas de fruta de madera y cartón. Hay imprentas donde se hace casi todo el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. En Girona, los presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que fabrica la empresa Manuar. En Euskadi, los presos trabajan para Eroski y Citroën. También Correos usa presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12 euros por 8 horas de trabajo. Otros productos que se hacen son los mosquetones para practicar la escalada y el rappel. También hay trabajos para empresas externas de carpintería metálica, confección industrial o cultivo en invernadero, a lo que hay que añadir las tareas para las propias prisiones, como cocina, panadería, mantenimiento, jardinería y lavandería. Se calcula que más de 100 empresas y 500 clientes particulares contratan presos, aunque la cifra real es difícil de conocer, ya que los datos no se hacen públicos y no aparecen en el BOE. Y no es exclusividad de nuestro Estado. Por ejemplo, el presidente Bolsonaro ha anunciado que los presos deberán pagar con trabajo los gastos de mantenerlos en las cárceles. En Estados Unidos, por $1 al día, y a veces menos, los inmigrantes preparan comidas, limpian las instalaciones y hacen la colada en centros de detención de gestión privada por todo el país. Con la excusa de integrarles en el mundo laboral, estas personas presas son explotadas, con la complicidad entre las instituciones y las empresas que las usan para que sus beneficios económicos sean mucho más altos que si estos trabajos se realizaran dentro de un mercado laboral. Como bien han dicho nuestras compañeras, se explota a los presos con la excusa de la inserción laboral, pasándose por alto sus derechos mientras las instituciones miran hacia otro lado. Antonio, ¿cómo es la situación laboral en las cárceles españolas? Bueno, pues la situación laboral en las cárceles españolas es casi un sistema de esclavitud. Está mal pagado, se utiliza como forma de chantaje porque el trabajo está escaso. Es muy necesario y necesitado para muchos presos que ceden hacia las condiciones laborales que les implanta el sistema penitenciario, con acuerdo claro de la misma Dirección General de Instituciones Penitenciarias. O sea, se podría añadir que
el sistema penitenciario explota a sus trabajadores y los humilla. Has dicho que... Ah, perdona. No. Has dicho que utilizan los trabajos como chantaje. ¿Cómo Pues sí. es? Sí, porque el trabajo remunerado en las cárceles hay muy poco. Por lo tanto, ¿quién puede acceder a un puesto de trabajo? Piden una serie de requisitos que el más exigente es el sometimiento. Cuando hablo de sometimiento, ¿qué quiere decir? Que es renunciar en muchos casos a algunos beneficios que le corresponden por ley, como pueden ser permisos de salida, no recurrirlos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es una fórmula de presión más hacia el preso, claro, el trabajo remunerado, por su escasez y sufre. Y bueno, y luego hay que decir también que están muy, muy mal pagados, casi te diría que podríamos decir que es casi una esclavitud. Pero claro, la necesidad del preso le invoca que exija o pida ese trabajo, ¿no? Tendríamos que remontarnos ya un poco a la historia cuando se inicia lo que es el trabajo, que es Victoria Kien quien lo inicia cuando es directora general de instituciones penitenciarias en el año 31, para humanizar un poco las cárceles y al mismo tiempo que fuera una fuente de ingreso para el interno que no tuviera que depender de nadie del exterior y pudiera dejar un fondo de dinero dentro de las prisiones. Esto se regula en el 56 por Servicio de Prisiones y parecía ser que dentro de lo que era el territorio español, las cárceles, pues casi todas tenían muchos puestos de trabajo, es verdad que más remunerados, pero también hay que pensar que estamos hablando del 76 al 82, España, en la calle también estaba mal todo, o sea que la gente estaba muy necesitada, era otra clase de delincuencia y bueno, había trabajo, estaban dentro de la ciudad las prisiones y había trabajo. Esto se va perdiendo cuando se hace un sistema de prisiones idéntico al de Alemania, modular, y la sacan de lo que es las ciudades. ¿Qué pasa? Que con ello se va perdiendo todas estas empresas que estaban trabajando, muchas renuncian, y las que acceden, ¿qué hacen? Que bajan mucho más el ingreso para la mano de obra dentro de las cárceles. Y con el beneplácito, claro, la Dirección General se sigue implantando de una manera, pues bueno, la que tenemos en la actualidad, deplorable en todos los sentidos. Daniel, ¿la normativa laboral de los trabajadores se aplica en prisión? Sí y no. Es decir, no se aplica porque la normativa laboral dice que no se ha de aplicar. A nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema de leyes es pues un sistema, digamos, piramidal, ¿no? Hay unas leyes más importantes que están arriba y vamos bajando por las escaleras y nos vamos encontrando con más normas, ¿no? En la cumbre de esta pirámide se encuentra la Constitución, que en el artículo 25.2 dice textualmente que todos los trabajadores tienen derecho al trabajo. Entonces es un derecho constitucional reconocido en el artículo 25.2 de la Constitución, que es el artículo que se refiere al cumplimiento de las penas y que las penas tienen que estar orientadas hacia la reinserción. Bajamos al siguiente peldaño y bien, pues hablamos, ¿no? Estamos hablando de trabajo, pues el Estatuto de los Trabajadores es la norma que regula el trabajo para todos los trabajadores. Pues bien, ya en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores se dice que el trabajo en prisión es una relación laboral especial y que por tanto queda al margen del Estatuto de los Trabajadores. Las disposiciones de esta normativa no se aplican en prisión y entonces lo que se ha de aplicar en prisión es lo dispuesto en el Real Decreto 782 del 2001, que es el Real Decreto que desarrolla esa relación especial laboral que es la de las personas presas con la Administración. Entonces es una relación laboral de carácter especial que se traduce en una serie de cuestiones que, bueno, no vamos a entrar ahora en todas ellas, ya lo iremos viendo a lo largo del programa de hoy, pero bien, las más importantes son pues que los trabajadores no tienen un derecho a negociar. Las condiciones laborales son las que son, vienen impuestas
y se adjudican al trabajador. Entonces, bien, no hay una negociación individual y mucho menos una negociación colectiva, no porque la negociación colectiva esté prohibida, sino porque simplemente no se da. Se dice, esta es la condición de trabajo y la has de aceptar. No estamos hablando pues de una situación de mercado en la que a lo mejor un trabajador tiene un poquito de posibilidad, digamos, de entrar a negociar con el empresario. El empresario es la administración penitenciaria, una entidad que se llama Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Entonces, esta entidad estatal es la que sustituye al empresario y la que, bueno, pues la que se encarga de dar instrucciones a los trabajadores, darles órdenes y velar por el cumplimiento. Los trabajos en prisión solo pueden ser por obra y servicio. Tienes una obra determinada o un servicio determinado que hacer y por tanto tiene una duración determinada, y el salario también viene determinado en este Real Decreto. El salario no viene textualmente en el Real Decreto cuál va a ser, se dice que se tendrá como referencia el salario mínimo, pero es una referencia que realmente queda muy alejado de la realidad. La percepción salarial media de los presos, si no me equivoco, es de 220 euros al mes. Entonces está bastante por debajo del salario mínimo interprofesional. Hay 3 grupos de trabajadores en prisión, creo que los que menos cobran 2,59 euros la hora y los que más 4,51, esto según el baremo que utiliza Trabajo Penitenciario, ¿no? Entonces, claro, esta normativa, bien, es perfectamente acorde con la ley, pero claro, no es acorde con los derechos fundamentales y por tanto pues ha sido objeto de mucha crítica y muchos intentos de cambiarlo y de reformarlo por parte de algunos sectores, pero desde luego no los sectores mayoritarios de la sociedad. ¿Y cuál es la mayor traba que se encuentran cuando quieren reformarlo? Bueno, aparte de una falta de voluntad política absoluta, ¿no? Porque al final los presos, pues nadie quiere legislar a favor de los presos, sino que vemos que toda la tendencia es la contraria, ¿no? La reforma del Código Penal de 2015 no fue para suavizar las penas, fue para endurecerlas. Esta era la reforma del PP, pero la anterior reforma del Código Penal grande fue la del 2010, la de Zapatero, también fue para endurecer las penas. Todas las reformas del Código Penal que hemos tenido desde que tenemos el Código Penal de la democracia del año 95 ha sido para endurecer las condiciones en prisión. Las prisiones se han alejado de las ciudades, ya no están en Carabanchel como estaba antes aquí, sino que está en Soto del Real, están fuera de las ciudades, se han invisibilizado la situación de los presos, ya no tienes la prisión ahí en el barrio donde bajabas y veías a las colas de familiares y podías empatizar y podías ver, pues mira, no sé quién del barrio está aquí preso, sino todo lo contrario, se ha deshumanizado un poco, ¿no? la prisión y al preso, y por tanto querer legislar a favor de los derechos de las personas presas, pues hoy por hoy es harto impopular y muy pocas formaciones políticas quieren avanzar en ese sentido, ¿no? Vamos, lo que se busca es estigmatizar al preso. Sí, el preso, por supuesto, se estigmatiza, se demoniza y es el arma arrojadiza en tiempos, ¿no? Además de electorales como ahora, pues bien, vemos como determinadas formaciones políticas están juntándose a las víctimas de crímenes terribles para utilizarles como arma arrojadiza, defender una agenda política más conservadora y que por supuesto pues ataca más a los derechos de las personas presas. Ana, ¿qué requisitos son necesarios para que las personas puedan trabajar? Bueno, pues a mí me parecen requisitos como cada vez más complicados. O sea, yo desde que llevo trabajando en prisiones, tuve tiempo a principios de los 90 trabajando en programas de inserción sociolaboral, pero cuando volví dentro es una cuestión que, como bien señalan ellos, es un bien muy escaso en prisión, el trabajo, y muy demandado, muy solicitado, porque la gente en líneas generales en prisión tiene serias necesidades económicas. Te encuentras de todo, pero en líneas el grueso de la población reclusa tiene parte de una situación de pobreza y de exclusión. Entonces, claro, al ser algo tan necesario, tan demandado, pero tan escaso, como bien ha señalado antes Antonio, ya con las crisis económicas, la situación de paros estructurales, o sea, imagínate la situación que se produce con el trabajo penitenciario, ¿no? Entonces, cada vez son más los requisitos
que una persona tiene que llegar a cumplir para poder acceder a ese bien escaso. Se complica tanto la situación que ya no solo es que tú tengas que previamente desarrollar una serie de actividades o destinos modulares no retribuidos que te permitan entrar en una bolsa de empleo, que no es muy abierta, no es muy conocida, o sea, ni siquiera para los trabajadores penitenciarios. Yo entiendo que no puede haber un orden riguroso, porque a veces puede haber determinados tipos de trabajos que hay algunas condiciones que te impidan realizarlos, o sea, que no puede ser matemático, pero no hay una bolsa a la que la gente puede decir, bueno, pues en qué lugar estoy, en qué puesto voy, ¿sabes? Después de eso, con la creación de módulos de respeto, también se complica un poco más la situación, porque en algunas prisiones solo se puede trabajar desde los módulos de respeto, con lo cual ya acceder al módulo de respeto puede ser un filtro. Entonces te encuentras una serie de requisitos cada vez que dificultan más el acceso a un recurso que, bueno, que puede acabar teniendo gente que a lo mejor económicamente tiene un poquito más de solvencia que otros que están en una situación muy dificultosa y que acaban estando en módulos que no les permitirán nunca acceder a un trabajo retribuido en el interior de la prisión. Entonces, bueno, pues son situaciones muy paradójicas, y aunque se vean todas estas condiciones laborales tan extremas, o sea, tan precarias, sin embargo, para algunas personas, o sea, para el colectivo, no para algunas personas, para el colectivo de presos es algo que es muy demandado, o sea, algo que podría en algunas ocasiones, por ejemplo en población extranjera, ese escaso ingreso mantener a las familias. Entonces te trae todas estas cuestiones que te permiten ser un instrumento de control efectivamente y de clasificación interna. Y, Emiliano, ¿cómo influye este sistema en la situación anímica de los presos y la relación que tienen entre ellos? Yo creo que para entender esto es necesario situar cuál es el papel de las cárceles dentro de la sociedad de hoy. Es decir, no es un papel ingenuo y desde luego no es un papel de recuperación para nada, ni de las personas, ni de los grupos, ni de los colectivos. El papel de la cárcel no es ni más ni menos que criminalizar situaciones que se generan en esta sociedad y que la propia sociedad no da respuesta. Si nos damos cuenta a lo largo de los últimos 50 años, a lo largo de los últimos 40 años, la cárcel lo que ha intentado es acoger colectivos y personas que vienen de situaciones conflictivas no resueltas dentro de la propia sociedad. En un momento dado son personas relacionadas con el mundo del narcotráfico, años 80, años 90, posteriormente son inmigrantes, es el momento álgido de la presencia de inmigrantes dentro del Estado. En estos momentos, lamentablemente, son enfermos mentales. Es decir, problemas no solucionados dentro de la propia sociedad que al final es necesario acoger, es necesario plantear, es necesario intentar dar solución, o es necesario intentar dar acogida y sobre todo criminalizar dentro de la propia sociedad. Y ahí es donde tenemos que situar la cárcel. Nada en absoluto de como objetivo fundamental lo que dice el artículo de la Constitución española. Segundo, como consecuencia de esto, y para que esta afirmación que hago sea una afirmación cierta, los tres grandes problemas dentro de la propia cárcel son tres grandes problemas que afectan a las propias personas, ¿no? Es el problema sanitario, es el problema de la educación y es el problema del trabajo. Tres derechos fundamentales de las personas que, evidentemente, como no es objetivo prioritario de la propia cárcel, fíjate que el 80% del funcionariado de las cárceles es de seguridad, no son personas que se dediquen a al trabajo, al acompañamiento, a la recuperación de las propias personas dentro de la cárcel. Y una tercera cuestión que es importante también, nuestra experiencia, mi experiencia personal. Llevo acogiendo a personas que salen de la cárcel desde hace 22 años, ¿no? Bueno, pues mi experiencia es que en general, y aquí está Antonio, que evidentemente ha pasado dolorosamente por ellas y todavía está unido de alguna manera al sistema penitenciario, pues cómo cuando una persona ha pasado más de 2 años y medio en la propia cárcel, queda estigmatizado por la propia cárcel.
Y esto realmente es muy significativo y esto es muy doloroso y esto es lo que realmente nos tiene que preocupar. En medio de este rompecabezas, evidentemente, el tema del empleo es un tema importantísimo, que en eso estoy completamente de acuerdo con las cuestiones que se han ido planteando. Bueno, como hemos visto, como habéis dejado ver, la cárcel es más bien una herramienta para la expulsión de la sociedad más que para la reinserción. Y de esto nos va a hablar Javier Baeza, que es párroco de la iglesia San Carlos Borromeo. Es verdad que el propio sistema carcelario como que deshumaniza mucho el sistema en sí a todo el que tiene relación. Presos, familia, funcionarios, tejido social. El mensaje, pues en primer lugar, es saber cómo están, ¿no? La experiencia mía o nuestra desde aquí es que las personas que vamos a visitar pues son esos sectores de la población mayoritaria en prisiones que son personas empobrecidas, ¿no? Quiero decir que no hemos tenido la oportunidad, si nos lo pidiesen iríamos, ¿no?, de ir a visitar a nadie de las Black o a nadie del mundo independentista, y me parece una barbaridad que estén presos, pero digo, la realidad pues es esos chavales y chavalas que la pobreza es lo que les ha privado de libertad, ¿no? El mensaje, bueno, pues yo creo que es un mensaje, en primer lugar, de intentar colaborar en rescatar todo eso bueno que tenemos las personas, ¿no? Muchas veces estas personas que están privadas de libertad, pues la imagen que se han construido es muchas veces la imagen que les ha devuelto el mundo de la normalidad, ¿no? Que la ley penitenciaria dice que tanto la pena privativa como los trabajos a realizar en prisión tienen que estar orientados a la formación, a la producción para la dignificación, a la reinserción y a la salida en libertad, ¿no? Eso dice el marco. La realidad es que, primero, son trabajos muy mal o muy poco remunerados, ¿no? De tal manera que no sabemos si es un agravio comparativo con otros trabajadores en libertad o si hay un estado intermedio, o bien los empresarios o bien quien en prisión se encargue de hacer esos convenios que se quedaría, ¿no?, con ese beneficio, porque lo cierto es que los sueldos están muy por debajo de los salarios basura mínimos que se pagan en la calle, ¿no? Con lo cual, si en la calle hay mucho salario basura, esto ya sería la inmundicia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues muchas de las personas que hemos acompañado, pues al final el trabajo, bueno, pues se utiliza también muchas veces desde la institución, pues para condicionar, por ejemplo, pues chavales o personas que han tenido más capacidad reivindicativa o más capacidad luchadora, pues si sigues protestando, denunciando, pues no hay trabajo. Me parece que es burda la situación que se da, por ejemplo, en personas privadas de libertad, inmigrantes trabajadores, ¿no? Entonces, estando en prisión y estando trabajando, se les reconoce formalmente que son ciudadanos de derecho porque tienen su cotización, sea mucha o poca, esa es otra pelea, ¿no? Tienen su cotización, tienen su número de la Seguridad Social e inmediatamente que salen en libertad, que dejan de trabajar en prisión, vuelven a recuperar su situación de irregularidad, ¿no? El mundo de las prisiones, pues yo creo que está un poco ahí como, bueno, hasta que donde se han llevado las prisiones expresa la consideración que la sociedad tiene respecto a las personas que habitan estos lugares, ¿no?, a las afueras de las ciudades. Las cárceles no valen, quiero decir, las cárceles son almacenes de personas, en su mayoría, pues de personas de los sectores sociales más vulnerables, más empobrecidos, con lo cual eso nos da un dato, que mayormente quien va a prisión pues son los pobres, pero lo que a un Estado como el nuestro, supuestamente democrático y con unas mínimas inquietudes democráticas, lo que nos cuesta mantener las prisiones y el daño que producen las personas, si ese costo económico, social, estructural se invirtiese realmente en los barrios, se invirtiese en educadores de calle, se invirtiese en servicios sociales cercanos a las personas que lo están pasando mal, bueno, pues me parece que claramente, y no lo digo yo, lo dicen el Instituto Andaluz de Criminología, lo dicen entidades de mucho calado en el mundo de la intelectualidad, que efectivamente el número de presos bajaría, ¿no? En el entorno europeo somos de los países que tiene una ratio de población de habitantes por personas presas más alta. Yo no creo
o no es mi experiencia, que los ciudadanos españoles, por ser españoles, seamos más criminógenos que otros países de nuestro entorno europeo. Señales, entonces, de que el Código Penal es muy duro y especialmente es muy duro con los sectores sociales más empobrecidos o más vulnerables. Por lo tanto, creo que las cárceles no tienen más fin que quitar de en medio a aquellos que la sociedad capitalista o la sociedad formal hemos decidido que nos molestan, pero no me parece que el centro sea colaborar, cuando es necesario también, en que haya personas que se puedan rehabilitar o que puedan rehacer su vida. Las personas que pasan tiempo en cárcel salen no solo marcadas socialmente, sino muy estigmatizadas vitalmente, ¿no? Y luego, pues muchas personas que han pasado mucho tiempo tienen que trabajar al menos el tiempo que han estado privadas de libertad. Digo, tienen que trabajarse vitalmente para poder rehacer sus expectativas, sus ilusiones, sus sueños, con lo cual, pues nos cuesta un dineral, tiene un costo social enorme, tiene un costo económico bestial, tiene un costo humano tremendo y bueno, y seguimos manteniéndolas ahí, ¿no? Antonio, antes has mencionado cómo se crearon los trabajos en las cárceles. ¿Te gustaría añadir algo más? Hombre, como añadir, me gustaría añadir de que se tiene que buscar una solución a todo esto y claro, que yo creo que la única solución es abriéndola a la sociedad, las cárceles. Que la sociedad participe directamente en lo que está ocurriendo en las cárceles y que creo que es la única manera que tanto en lo del trabajo como muchísimas cosas tendrían mayor solución y no se vería la cárcel como un sitio tan tenebroso como es. No es que se vea, es que lo es, nada más. Tenemos grandes empresas que se benefician del trabajo de los presos, ya que les resulta más rentable contratarlos que comprar máquinas. Antonio, sigo contigo. Sí. ¿Cómo son los trabajos? ¿Cuántas horas al día se demandan? Hombre, pues por regla general casi yo diría que como en la calle, 8 horas, porque la jornada laboral por regla general empieza a las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, que se hacen los recuentos, hay que ir a comer y demás. Luego por la tarde, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, u 8, pues creo que son mínimo unas 8 horas. Puede haber en algunos trabajos que se hagan media jornada porque no lleven trabajo las grandes empresas, pero por regla general es una jornada laboral. ¿Qué tipo de salario se da a los presos? Pues muy poquito, 200 o 200 y pico de euros. Sí. ¿Has conocido a alguien que haya trabajado en estos trabajos? Sí, he conocido bastantes, claro. Lo que pasa es que, claro, era la necesidad. Y por añadirle algo a esto, o sea, yo he conocido a personas que se han quejado, ¿vale? Y lo han llevado a nivel judicial, que por cierto lo han ganado, pero las represalias por el sistema penitenciario han sido brutales. O sea, ha sido de negarle permisos, traslados, o sea, quiero decirte de que sí, que claro he conocido, pero claro, la necesidad, como se suele decir, ahorca a la gente, ahoga, ¿no? O sea, si tú no tienes ni para comprarte un paquete de tabaco ni para un café, ¿vale? Pues al final te sometes. Pero no es que solo te estés sometiendo a realizar esos trabajos, te estás sometiendo al mismo sistema, con tu docilidad. Pero sí, he conocido a muchísimos. ¿Y cuál es su opinión respecto a estos trabajos? Son inhumanos, yo creo que esto es tercermundista o más, pero claro, hay que ponerse en el pellejo de los presos. Presos que no tienen absolutamente nada, que están, mayoría, más en la actualidad, extranjeros, que muchos de ellos aún se permiten, privándose aún de lo poco de eso, mandar a sus casas algo de dinero. O sea, pero son inhumanos, hablando claramente. Ana, ¿a las presas se les exige los mismos requisitos que a los hombres para trabajar? Vamos a ver, en cuanto a requisitos es como he comentado antes, es ese cúmulo de obstáculos que hay que ir sorteando para alcanzar pues ese trabajo precario y, bueno, 200 euros, hay gente que a lo mejor puede cobrar 70, 80 euros por estar trabajando, yo que sé, a lo mejor pues pelando ajos o cosas así, o sea que... En ese sentido, formalmente no hay una diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia viene porque, como bien habéis señalado antes, hay 40 y tantos mil
hombres en prisión y no llega a 5.000 mujeres, con una estructura de prisión, o sea, que es el macrocentro, en donde hace que las mujeres normalmente tengan que estar en espacios pensados para los que los ocupan en su mayoría, que son hombres. Módulos dentro de macrocentros más grandes, unidades modulares. A lo mejor si te encuentras en algún centro penitenciario como Extremera, yo conozco un poquito más Madrid, no sé cómo estará en el resto del estado, ¿no? Pero allá hay 2 módulos, te permite una cierta clasificación interna, pero lo que puedes encontrar habitualmente es un módulo en una cárcel de hombres. Trabajos, pues tienes más dificultades para acceder todavía. Por ejemplo, otro día estuve en la prisión de Extremera y comentaban que allí, a diferencia de lo que suele ser en la situación del resto de prisiones, allí sí hay solo 2 módulos de mujeres y, sin embargo, el 60% de ellas están ocupadas respecto al 30% de los hombres. Puedes decir, ¿mejores condiciones? Bueno, pues unas condiciones un poco especiales en ese sentido. Trabajos, tipos de trabajos a los que acceden. Pues hombre, te encontrarás ahí la reproducción de las estructuras un poco de género, pues habrá más talleres de costura, más temas de limpieza, si hay cocina, pues estarán también allí más, cosa que no ocurre cuando es en la prisión solo de hombres, que esos destinos son realizados también por hombres, Porque esta es otra de las cuestiones que quería plantear. No solo está el trabajo remunerado en prisión, que te contrata o bien el organismo autónomo o bien una empresa de fuera, también están los destinos productivos, o sea, trabajos que realiza la gente que está allí dentro y recibe una contraprestación, el reparto de la comida, cosas, o sea, actividades de limpieza, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero todo también efectivamente, como tú señalabas, Daniel, llevado por el organismo autónomo. Entonces, claro, dices, ¿cómo se resuelve el tema de las mujeres? Es que ya la propia apuesta en la construcción de macrocentros lo dificulta, porque la realidad es muy poliédrica y muy compleja. O sea, puedes decir, vale, se intenta primar, a lo mejor mejorar la situación de las mujeres, que son las olvidadas dentro de los centros penitenciarios, pero ¿qué harías si construyes macrocentros? Hacer alguna prisión solo para mujeres, que hay algunas que son solo para mujeres, pero como es tan poquita población, no te da para tener en todas las comunidades autónomas, con lo cual alejarías también a la mujer de su entorno. O sea, que son apuestas que se han hecho para amortizar centros en terrenos muy baratos, en donde Cristo perdió el gorro, que te traen estos problemas luego de muy difícil solución. Entonces, claro, dentro de la prisión, además las mujeres, para variar, tenemos pues una situación también más fastidiadita. Daniel, como hemos visto en el vídeo que nos han preparado nuestras compañeras, las grandes empresas utilizan el trabajo de los presidarios. ¿Respetan los derechos humanos estas empresas? Claro, a mí lo primero que me sale decir es que no. ¿No? O sea, los trabajos forzados, la esclavitud, etcétera, está completamente prohibido, no solo en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Aprobada por Naciones Unidas hace exactamente 70 años. Entonces, claro, si consideramos que lo que se da en prisión son trabajos forzados, semiforzados, que rozan la esclavitud, pues entonces no, efectivamente no respetan los derechos humanos. Ahora bien, todas estas cuestiones se han elevado a los órganos y a los tribunales competentes, que han dictaminado que están completamente ajustados a la legislación nacional e internacional. Por lo tanto, legalmente, la interpretación judicial al respecto ha sido que se respetan escrupulosamente los derechos humanos y los derechos fundamentales. Pero yo discrepo. Tener a alguien trabajando 8 horas al día por 100 euros al mes, 150, 200 quizás, ¿no? Si tiene suerte, alguno con muchísima suerte, 400 euros al mes, pero son los que menos. De las 15.000 personas que trabajan en las prisiones españolas, exclusivamente de España, dejando fuera Cataluña, porque con la transferencia de competencias ellos están en otras estadísticas apartes, ¿no? Pero en las prisiones españolas, de las 15.000 personas que trabajan, creo que únicamente 1.400 personas llegan a superar los 450 euros al mes.
Todas las demás están cobrando 100, 150, 200 euros. La media, como he dicho, es de 220 euros al mes. Eso para mí es esclavitud. Es esclavitud, además, que se aprovecha de una situación de necesidad de algunas personas que lo necesitan bien para cubrir sus gastos, ¿no? Porque dice, es que si no, nadie me mete nada en el peculio, no puedo ir al economato a comprar nada, ¿no? Estamos hablando de las personas en riesgo, en situación de riesgo de exclusión social, que no tienen a nadie que esté pendiente fuera, pues, ¿no? Dándole todos los meses un poco de dinero para que se pueda comprar sus cosas. Estamos hablando de las personas extranjeras, las personas que están cumpliendo una condena aquí en el Estado español, pero que su familia está en otro sitio y que tampoco puede estar pendiente, no puede estar ingresándoles. Estamos hablando de personas que provienen de la pobreza. Si es que 2/3 de los delitos que se cometen en el Estado español son o bien delitos contra el patrimonio o delitos contra la salud pública. Estamos hablando del trapicheo de drogas, son delitos que cometen personas pobres o personas que están enganchadas a la droga, que tienen una dependencia y que delinquen para satisfacer esa dependencia. Entonces, estas personas que están en una situación de necesidad absoluta, se les dice, bueno, podéis trabajar 8 horas al día, que es una jornada laboral, en fin, una jornada laboral del siglo XIX. Eso, la jornada de 8 horas fue una conquista del movimiento obrero en el siglo XIX, pero 200 años después es algo que deberíamos ir tendiendo a reducir esa jornada laboral, ¿no? Y más en esta era de la tecnología en la que vivimos y en esta era de los avances tecnológicos en los que deberíamos estar trabajando menos y no más. Pues que se le diga que esté trabajando 8 horas al día con un descanso de jornada y media, ¿no? Que es la tarde de los sábados y el domingo. El resto de la semana están trabajando por 200 euros al mes, desde luego no respeta los derechos humanos. Ahora, sí. Sí, yo quería un poco añadir ahí, efectivamente las condiciones del trabajo son absolutamente precarias, pero lo más impresionante de todo esto es que tendríamos que pensar cómo erradicar esa situación de trabajo en condiciones de una precariedad impresionante, ¿no? Y sin embargo, vamos caminando a que fuera de la prisión nos vamos acercando a tener cada vez trabajos en peores condiciones y lo tomas o lo dejas, o sea que realmente yo muchas veces pienso como la prisión es un microcosmos que efectivamente es muy cara, es a un coste humano impresionante, terrible, y sin embargo se mantiene, claro, porque tiene algún tipo de función, que es colocar un dentro y un afuera, y alejar y expulsar, o sea, esa función saldrá cara, pero agrada, separa, rompe solidaridades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vas viendo no es lo mal que se está en la prisión, que evidentemente es incuestionable, sino cómo, hacia donde caminamos, es a que como está ese trabajo, acabemos trabajando fuera, ¿sabes? Y sin embargo nos dividan pensando que, pues encima, que los presos tengan piscina, o que los presos tengan teatro, o que o sea, entendedme, o sea, que vamos cada vez teniendo unos salarios en donde dices, bueno, pues menos da una piedra, pero esa es un poco la línea de flotación hacia la que caminamos. Sí, evidentemente hay que plantear ese tema, imagino que saldrá ahora, pero hay una parte que yo creo que tenemos que puntualizar. Apenas unas 12.000 personas tienen acceso al mundo del trabajo, al bien en preciado, medio de 59.000 personas que ocupan las cárceles del Estado. Apenas 12.000. Claro, y ahí también yo señalaba, evidentemente en el plano económico, para algunas personas es mantener a familias fuera. Pero en una prisión tiene la dimensión también de ocupar el tiempo, o sea, estar día tras día en esa rutina, o sea, tiene también la finalidad que evidentemente algunas personas ahí no trabajan solo por dinero, o sea, de decir, bueno, o sea, menos da una piedra, pero necesito un poco tener algún tipo de actividad. Eso plantearlo, claro, insisto en todo esto por la complejidad que tiene el problema. Evidentemente tendremos que denunciar esas condiciones, tanto de excepcionalidad, que recortan derechos, que precarizan y demás, pero dices, ¿se podría mantener la paz
en la prisión, por decirlo de algún modo, si también se perdiese ese bien preciado? O sea, que también el trabajo cumple esa función de pacificar, dividir, ¿sabes? La salida, ¿qué te dice la gente en el organismo autónomo? Planteas mejores condiciones y el empresario externaliza a Marruecos, a tal, o sea, a sitios en donde todavía puede extraer esa rentabilidad, igual. Entonces, claro, estás ahí... Claro, pero la cárcel no puede ser extraña a la situación que fuera de la cárcel también se vive. Es decir, los derechos sociales evidentemente han sido recortados en todos los niveles, pero es que eso, el tema del empleo, del trabajo, tiene un sentido completamente distinto en nuestra sociedad. Evidentemente, si eso sucede en la sociedad, con mucha más fuerza todavía dentro de la propia cárcel. Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa publicitaria. Daniel, tú como abogado y miembro del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, ¿podrías explicarnos cómo es posible que a los presos migrantes en situación irregular se les concedan derechos para poder trabajar y luego al salir se les quiten? Sí, bueno, creo que la clave la ha dado antes Javi Baeza, ¿no?, en el vídeo que hemos visto, cómo el preso extranjero en situación irregular, cuando de repente atraviesa el umbral de la puerta de la prisión, de repente se convierte en una persona con derecho a trabajar, y una vez que vuelve a salir, meses o años después de esa prisión, se le extirpa ese derecho que había tenido estando dentro, ¿no? Cómo se le está dando ese mensaje de eres más productivo dentro que fuera. Es decir, tú fuera no puedes trabajar, y no puedes trabajar por una razón muy sencilla, porque la ley de extranjería establece como requisito sine qua non para trabajar el tener una autorización administrativa para ello, un permiso de trabajo. Entonces se le dice, bueno, es que tú fuera no tienes ese permiso de trabajo, por lo que no puedes trabajar. Aunque estés trabajando, no estás cotizando, no puedes luego reclamar el desempleo. Si estás trabajando 2 años, por ejemplo, en situación irregular, de repente regularizas tu situación y sigues continuando a trabajar, empieza tu relación laboral a efectos oficiales y efectos de cotización en la Seguridad Social en el momento en el que tienes el permiso de trabajo, no en el momento anterior que has estado trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando de repente entran en prisión, estableció el Consejo de Ministros en el año 2005, dijo, bueno, ¿qué hacemos con estas personas que no tienen un permiso de trabajo? Y bueno, pues desarrollaron, como digo, en el 2005 unas instrucciones penitenciarias para considerar que un mandamiento judicial que ordena que una persona esté en prisión cuenta como una autorización de trabajo. Entonces, mientras ese mandamiento judicial esté en vigor, una sentencia, quiero decir, una sentencia condenatoria que diga esta persona tiene que estar en prisión, o un auto de prisión preventiva, porque también incluso un preso preventivo puede también estar trabajando, esa orden judicial cuenta como permiso de trabajo y por tanto se extingue cuando la persona sale de prisión. Esto es concretamente para los trabajos que se ejercen y se llevan a cabo dentro de la prisión. Si luego al preso extranjero en situación irregular se le da un tercer grado, por ejemplo, para que trabaje fuera, ¿no? Pero quiero trabajar en un taller fuera de la prisión, lo cual ya no es una relación laboral especial penitenciaria, sino que es una relación laboral normal y corriente, tiene que pedir un permiso especial a la delegación de gobierno, que creo que tiene una duración máxima de 6 meses, y que por supuesto se extingue cuando se extingue la pena. Es decir, claro, en el momento en el que has cumplido la condena, aunque estuvieras en tercer grado trabajando para un empleador normal, en un sitio normal, con una relación laboral que se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por un convenio colectivo, en ese momento desaparece porque ya has extinguido tu condena. Una vez más demostrando que eras más valioso preso y condenado que siendo ya un ciudadano libre que ha cumplido ya con todas sus penas y ha extinguido y satisfecho todas las condenas que tenía.
¿Y esto entonces podría alimentar al racismo al tener los inmigrantes que delinquir para poder acceder a un puesto de trabajo? Hombre, yo creo que hoy por hoy todo puede alimentar al racismo, ¿no? Por desgracia, o sea, cualquier excusa y cualquier interacción que tengan los inmigrantes, por supuesto. Y dentro de prisión yo he visto, la verdad es que no muchas veces, es decir, pero alguna vez he visto a algún preso referirse a otro como, mira, este negro que tiene un puesto de trabajo y yo no, se me ha colado y no sé qué, ¿no? Y a lo mejor, pues precisamente esa persona tenía una necesidad concreta para acceder a ese trabajo, ya sea pues porque no tiene a nadie aquí que le pueda ingresar nada en su peculio, por ejemplo, o porque su programa individualizado de tratamiento recomendaba que tuviera un trabajo determinado por la razón que fuera, o porque eso sirva también para satisfacer la responsabilidad civil, porque claro, de esto tampoco hemos hablado, ¿no? Exacto, no se accede al tercer grado si no pagas la responsabilidad civil, es decir, la indemnización a la víctima del delito que has cometido. Y claro, hay muchas personas que no pueden pagar esa responsabilidad civil, esa indemnización, si no tienen acceso a un trabajo, por pequeño que sea. Entonces, a lo mejor tienen un trabajo que utilizan para ingresar todos los meses 50 euros en la cuenta del juzgado, pero bueno, se ve que hay un esfuerzo por pagar la responsabilidad civil y que, por tanto, puede acceder al tercer grado. Esto tiene que ver un poco también con el chantaje del que estabas hablando, ese chantaje, ¿no? De decir, si quieres el tercer grado tienes que pagar la responsabilidad civil, y si quieres pagar la responsabilidad civil tienes que trabajar, y si quieres trabajar tienes que aceptar estas condiciones precarias que te estamos ofreciendo. Es que fíjate cómo nos van dividiendo, o sea, porque lo mismo que pasa dentro de la prisión, que lo oyes en presos de aquí, del país, dan el trabajo a los extranjeros. Este es un discurso que escuchas dentro de la prisión. Pero lo mismo lo podríamos trasladar fuera, porque cuando yo estoy planteando el tema de cómo se está deteriorando el trabajo, no es tanto para decir mejor estar en la cárcel, no, es para que nos miremos en el espejo y veamos el problema que hay y realmente consideremos y localicemos bien al enemigo, por decirlo de algún modo, porque esto que pasa de la sociedad de fuera a la gente que está en prisión, pasa en el seno de la propia prisión entre el trabajo para los extranjeros. O sea, entonces son situaciones que nos van dividiendo en lugar de permitirnos vernos como víctimas de un sistema muy injusto. Bueno, yo voy a puntualizar esto. Yo creo que el motivo de que se cojan más a extranjeros en los trabajos no es otro que el sometimiento de los mismos. No hay que esto disfrazarlo de ninguna manera. Por eso no se evita mucho coger al español y se hacen mucha serie de filtros por el coordinador laboral, ¿vale?, antes de darle un puesto de trabajo. Claro. Porque se puede encontrar con demandas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evitando, ¿cómo se evita? Claro. Se le da al más necesitado, se crea encima un conflicto dentro de lo que es los mismos presos. Claro, pero esa es la equivocación, que que entre los propios presos surja esa escisión, como sucede en la... Claro, ese es el problema, que tú veas el problema en el extranjero que tiene el trabajo, no el tú piensas que un preso, pues, ¿dónde se está desarrollando toda esta historia? ¿Vale? Entre cuatro paredes, donde la necesidad urge y nos surge a todos. Entonces te ponen a un enemigo enfrente para esconder todo lo que hay detrás. Y eso es lo que ocurre. Pero no es otro motivo. Si es un reflejo de lo que ocurre en la calle. Yo últimamente escucho también planteamientos un poco rojipardos en el sentido de alentar, pues, y ver un problema en la inmigración, en que el trabajo tiene que ser para los autóctonos, y no desde la extrema derecha solamente, sino desde discursos que empiezan a problematizar la inmigración desde un punto de vista de romper la solidaridad. Entonces, pues te digo que hay que ver la prisión como un microcosmos que es un fiel reflejo de lo que está ocurriendo también fuera. Emiliano, ¿cuál es la situación de los presos que han trabajado cuando salen de la cárcel? ¿Reciben algún tipo de subsidio? ¿Van al paro? La situación es la siguiente, es decir, hay una doble posibilidad. Bueno, hay dos posibilidades, sí. Una de ellas es que si cuando sales de la cárcel tienes acumulada la posibilidad de poder cobrar el desempleo porque has contribuido con tu trabajo a la seguridad social, pues
tienes posibilidades de acceso al desempleo como cualquier persona, de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses. Y si no tienes cotización, pues porque no has tenido posibilidades laborales, accedes a lo que es esta ayuda después de la cárcel, ¿no? Desempleo, de los 426 euros que está en el subsidio de excarcelación, ¿no? Es decir, cualquiera de las dos posibilidades puede haberlas. En estos momentos la tendencia es que como hay las horas que has tenido cotizadas las personas que están en la cárcel son muy pocas, el acceso a la ayuda es una ayuda muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque has hecho una cotización muy pequeña. Entonces, normalmente lo que se hace es derivar a las personas. Claro, si tú cuando sales de la cárcel has estado cotizando hasta el último día porque has tenido acceso al empleo, pues evidentemente vas directamente a la ayuda de desempleo. Y si no has cotizado y ha pasado un tiempo, vas a la ayuda de excarcelación, ¿no? Cualquiera de esas dos. Pero si analizamos cualquiera de las dos ayudas, tanto la ayuda de desempleo como la ayuda de excarcelación, que al fin y al cabo es una ayuda también al desempleo, son ayudas absolutamente ridículas, ¿no? Es participar pues de esas migajas que el propio sistema pone en manos de los empobrecidos. Y desde aquí yo creo que es necesario hacer una reflexión global, ¿no? Y es que más del 90% de las personas que salen de la cárcel hoy, con una media de más de 40 años, ya no van a tener acceso a un trabajo normalizado. Y menos en una sociedad donde las personas más precarias y las personas más empobrecidas ya no van a acceder al empleo, porque no va a haber empleo para todos, no va a haber empleo para todas las personas. Entonces, en una situación así, evidentemente, el camino no queda más remedio que plantear, pero también desde dentro de la propia cárcel, que las vidas de las personas en una sociedad como la que tenemos solamente se puede recuperar si en definitiva somos capaces de poner también manos a la obra para posibilitar las rentas básicas. Es decir, las rentas básicas son absolutamente fundamentales porque, fíjate que cuando hay una persona presa no solamente está la persona presa, sino que está la víctima y está la familia. Normalmente la familia, más del 80% de las personas que están en las cárceles son personas que provienen de contextos empobrecidos o de familias en situación precaria, y evidentemente eso en muchos casos lo que hace es agravar el problema del desempleo. Entonces, ¿cómo hacer posible que esa persona, su familia, cómo hacer posible que esa víctima también se sienta de alguna manera compensada por esta propia sociedad? No nos queda más camino que avanzar hacia una sociedad donde las rentas básicas, pero en las propias cárceles también, tengan algo que decir y evidentemente tengan una respuesta a esta situación de precariedad y de empobrecimiento. Desde luego, ni el empleo, en los distintos términos en los que está, probablemente sí el trabajo entendido como herramienta de recuperación del apoyo a las personas comunitariamente. Si ese apoyo comunitario, y en ese apoyo comunitario situamos el trabajo que no el empleo, puede ser ciertamente una herramienta importante. Pero, repito, siempre que las rentas básicas comiencen a dar respuesta a estas problemáticas tan graves que estamos viviendo. Bueno, ahora nuestra compañera Ángela nos ha preparado nuestro biconsejo del mes, dándonos nuestros consejos. Hola a todas y bienvenidas a nuestro biconsejo. En nuestro programa de hoy estamos analizando las condiciones de las personas trabajadoras presas, y por ello es imprescindible que nos hagamos eco del trabajo informativo realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la APDHA, organización que cuenta con una trayectoria de más de 25 años en defensa de los derechos humanos. Al igual que esta organización, creemos que el trabajo en prisión es un tema sobre el que se debate muy poco, debido principalmente al oscurantismo que acompaña a todo lo que está relacionado con el mundo de la cárcel. Además, trabajar en prisión es un premio que no puede llegar a todas las personas condenadas.
Por eso, la mayoría de ellas no quiere señalarse intentando denunciar determinadas situaciones o hablando abiertamente de ellas y perder de este modo su trabajo en la prisión. Hemos de saber que la situación laboral de las personas presas, sus obligaciones, reconocimiento, representación sindical, etc., no son las mismas que para el resto de ciudadanas y ciudadanos del Estado español. A pesar de nuestras leyes, de nuestra Constitución, hay importantísimas diferencias entre la teoría y la práctica. Y la principal causante de estas, porque las fomenta y mantiene, es la propia administración penitenciaria, que realmente no cree en la posibilidad de rehabilitación de las personas condenadas y destina la mayoría de los esfuerzos y recursos al régimen, a la disciplina y a la seguridad, en lugar de hacerlo en otra proporción a la formación de estas personas. Las personas presas trabajadoras se ganan la vida en unas condiciones pésimas. No solo tienen que demostrar una serie de aptitudes que les permitan desarrollar esa labor en la prisión, disponibilidad y cumplir una serie de normas, sino también su conducta tiene que ser impecable y en muchos casos, para poder mantener el empleo, esto llega a rozar el servilismo. Hemos de saber también que estas personas, que son alrededor de 15.000 en nuestro país, cobran unos sueldos inferiores a la mitad del salario mínimo interprofesional. De todas ellas, son las mujeres, como siempre, las que se llevan la peor parte, porque son discriminadas tanto en la modalidad de empleos que pueden desempeñar como en los salarios que reciben. Nosotras queremos ayudar a estas personas sensibilizando a la ciudadanía a través de la denuncia pública de la vulneración de los derechos que sufren y fomentando otro tipo de relaciones laborales en estos espacios, para que estas personas tengan los mismos derechos que las personas libres. Acordaros de dar a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un besito y feliz año. Desde Rojo y Negro y desde la CGT siempre buscamos mejorar la situación de los trabajadores, de nosotros y la de nuestros compañeros. Y en este caso, Ana, como trabajadora, ¿cómo crees que se podría mejorar la situación de estas personas? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varios aspectos que podrían mejorar. Para mí, una cuestión fundamental sería empezar lo que ha señalado la compañera del Briconsejo, ¿no? Romper ese oscurantismo. Yo creo que en la prisión siempre es un tema que hay muy poca presencia de la sociedad civil. O sea, la gente está allí en unas condiciones de libertad que pueda tener margen para elegir o para no afrontar determinadas consecuencias que pueden provenir de tomar determinadas medidas, que hay gente que toma y, como decía Antonio antes, hay gente que denuncia despidos improcedentes y lo gana. O sea, pero es muy poco frecuente que eso se pueda dar en una estructura como la prisión, en donde tú estás en unas condiciones en donde tu acceso a beneficios, tus libertades, tus permisos dependen de otras personas. Entonces, primero, una presencia de la sociedad civil que pueda fiscalizar un poco más estas condiciones de excepcionalidad que tiene todo en la prisión, o sea, y entre ellos también el trabajo penitenciario. Ahí yo, por ejemplo, solo me he encontrado, y ahí tengo que agradecer a la gente de la CGT, la buena disposición que han tenido en ocasiones. Creo que debe ahondarse el tema de cómo permitir aumentar la capacidad de negociación de la población reclusa, también una negociación colectiva. No sé cómo podría ser el modo, quizás el abogado nos pueda explicar un poco mejor, pero esa situación hace que si tú formalmente declaras el fin de la pena, que es la reinserción, e impides ejercer los derechos, porque para mí el trabajo penitenciario no solo sería un modo de subsistir con un trabajo de mierda por un sueldo de mierda, sería también poder ejercitarte en lo que es un contrato, cómo defender tus derechos, cómo denunciar un despido improcedente, o sea, un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Ahí he encontrado en la CGT un eco. Quiero también organizar, a lo mejor, si es posible, y estamos pensando algunos compañeros, algún espacio de trabajo para pensar estas cuestiones, y luego también agradezco el que cada vez que alguna persona, o sea, alguna persona que ha salido en tercer grado en libertad condicional y está trabajando y tiene dificultades, siempre habéis mostrado muy buena disposición para poder asesorarlos en la cúmulo de dificultades que se encuentran. Últimamente he tenido un caso, que pongo un ejemplo simplemente. Un hombre excarcelado ya hace tiempo, yo creo que ya en libertad definitiva, recibiendo un REMI, que yo ahí
interesan mucho más esas rentas, o sea, esas rentas básicas de los iguales, no tanto estos subsidios a cambio de que tú me cumples unas condiciones, porque de nuevo insisto, o sea, lo carcelario está extendiéndose también a los servicios sociales, o sea, se reciben remis y prestaciones si tú cumples determinadas funciones, o sea, entonces romper un poco esa lógica con las rentas básicas de los iguales me parece muy, muy importante. Bueno, pues este chico que está cobrando un remi, un poco en esa cosa que se vende ahora de que efectivamente yo diferencio mucho entre trabajo y empleo, o sea, es diferente aportar a la comunidad y reproducir la vida a vender tu fuerza de trabajo en unas condiciones lamentables. Bueno, pues acepta un contrato de unos días por obra y servicio para unas cosas del IFEMA. A partir de ahí, eso se da de alta en la prestación que recibe, como ha estado trabajando la prestación no la recibe, y como la empresa tampoco presenta la finalización de contrato, entramos en una espiral que trabajo de mierda, me quedo sin el trabajo que he cumplido hasta finalizar a pesar de las condiciones de FASTAR de trabajar horas más de las que figuraban en el contrato, y ahora el REMI, como la empresa no me da la certificación de haber finalizado el contrato, tampoco me lo van a pagar. Bueno, pues yo no sé qué solución. Uno de vuestros abogados está intentando ayudarle, pero pasa un poco por situaciones que si no se resuelven colectivamente, te dejan muy solo y muy aislado en estos temas. Entonces, pues creo que la CGT puede tener una labor tomando el trabajo penitenciario de dentro, que vemos que hay condiciones para hincar el diente bastantes, y también las dificultades con las que se encuentran ellos cuando salen de gente que no ha tenido esa práctica, porque son tan especiales las condiciones del trabajo y es tan premio que tienes que ganarte a pulso, que no ejerces tus derechos. Entonces estás también muy limitado en ese punto cuando sales. Antonio, ¿cómo podríamos nosotros ayudar para que mejorara la situación? Bueno, pues yo creo que con espacios como estos ya se mejora, y denunciando, dando voz a los sin nadie, a los presos. Creo que es la única manera de crear una conciencia social con los problemas que ahora mismo hay dentro de las prisiones. Ya no solo a este nivel, sino a nivel general, global. Y Daniel, desde el punto de vista legal y jurídico, ¿qué se podría hacer? Vamos a ver, desde el punto de vista puramente jurídico, solo hay dos formas, entiendo yo, de revertir la situación. Una es mediante un cambio legislativo, es decir, que se apruebe un cambio de la legislación actual, se apruebe una serie de mejoras, que se establezcan unos mínimos más altos que los que hay ahora. O por otro lado está, desde el punto de vista puramente jurídico, insisto, el litigio estratégico. Es decir, vamos a coger este caso, porque este caso es un ejemplo de lo que hay por ahí, es un ejemplo además como muy, muy claro y muy sangrante, muy flagrante, y lo vamos a llevar hasta el final. Vamos a reclamar ante los tribunales, cuando nos lo denieguen recurrimos, cuando nos lo vuelvan a denegar seguimos, ¿no?, subiendo el escalafón judicial hasta que alguien nos dé la razón. Esas son desde el punto de vista jurídico las dos formas de actuar. Obviamente este litigio estratégico o sea, ya se ha hecho en determinadas cuestiones relacionadas con prisión y con el trabajo de prisión también en concreto, y hasta ahora pues el Tribunal Supremo no ha sido muy receptivo a muchas de las demandas que han presentado las personas presas. Claro, el Tribunal Supremo puede modificar su jurisprudencia, puede cambiar el criterio y decir, bueno, antes considerábamos que el criterio era este y ahora consideramos que es este otro. Lo han hecho con un montón de temas, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy va a ser imposible si no hay un apoyo social, y esto pues tiene que ver también con lo que ha dicho Antonio, y si no hay una labor de presión desde las bases, ¿no?, para que, bueno, pues noten esa presión y quieran llevar a cabo el cambio. Sin esa presión yo creo que va a ser imposible, y más como está configurado hoy por hoy el Tribunal Supremo, lo estamos viendo en las noticias últimamente, también el Constitucional, son órganos extremadamente politizados, que son nombrados los vocales del Consejo del Poder Judicial, también miembros del Supremo, por su afinidad política, determinadas formaciones políticas que hoy por hoy no están por la labor de legislar a favor de las personas presas, y sí que necesitamos un poco de presión, ¿no? Y bueno, aprovechando que estamos aquí hablando con CGT, yo creo que la forma
idónea hoy por hoy de presionar es mediante el sindicalismo, pero el sindicalismo dentro de prisión. O sea, que se cree un sindicato de presos que luche y abogue por los derechos de las personas presas. Esto es algo que no está prohibido en ningún texto legal. El Real Decreto que regula el trabajo, ¿no?, la relación laboral especial en prisión, no dice en ningún momento que el sindicalismo, que la afiliación a sindicatos, que la negociación colectiva esté prohibida. Tampoco dice que está permitida, ¿eh? Y no hace una remisión al Estatuto de Trabajadores para decir, oiga, a esto se va a regular como dice el Estatuto de Trabajadores. Es que simplemente no lo menciona. Es como si, bueno, si no lo menciono, no existe, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que interpretar desde un punto de vista garantista que si no está prohibido, está permitido. Y, por tanto, la negociación colectiva debe estar completamente permitida. Es más, se podría argumentar que es más necesaria incluso que en la calle, porque en la calle, bueno, puedes tener una negociación individual, teóricamente. Sabemos cómo está el mercado laboral y es verdad que hoy por hoy los trabajos son lo tomas o lo dejas y si no lo quieres vienen 10 más detrás, ¿no? Pero en prisión es mucho más y por tanto con un sindicalismo de base yo creo que podemos empezar a hacer un poco de presión para que esos litigios estratégicos y esas demandas también al legislador, pero ahora mismo los litigios estratégicos puedan prosperar. Emiliano, ¿te gustaría aportar algo para finalizar? Sí, vamos a ver, yo aportaría 3 cosas. Una de ellas, yo creo que complementariamente a lo que está planteando Daniel, es absolutamente imprescindible sacar el debate de la cárcel a la sociedad. O sea, la sociedad no quiere saber nada de la cárcel y justamente lo contrario. Hay una cuestión que es fundamental. Una persona presa le cuesta a este país 36.000 euros al año. Y hay 59.000 más los que gestiona la autonomía de Cataluña en estos momentos, ¿no? A mí me parece que esto hay que sacarlo a la sociedad. O sea, no puede ser que la sociedad huya. ¿Por qué? Pues porque al final cada persona presa está también con ella dos realidades muy complejas de la propia, que es su propia familia y que es la víctima, ¿no? Entonces a mí me parece que ese debate es necesario sacarlo. Es verdad que será importante todo el tema sindical dentro de la propia cárcel, si es que eso es posible, pero lo que desde luego es posible y es necesario hacer es esto. En segundo lugar, no hay posibilidad de recuperación de las vidas si no hay referencias comunitarias. Es decir, la referencia comunitaria tiene que existir, ¿no? Es decir, una persona que sale sola individualmente desde la cárcel está abocada a que vuelve otra vez a la propia cárcel porque la propia sociedad y el propio sistema le va a criminalizar, ¿no? Y ahí evidentemente es necesario posibilitar los derechos fundamentales de la persona, que es el techo, que es la comida, que es la educación, que es la salud, pero siempre desde la referencia comunitaria, ¿no? Y me parece que eso es clave e fundamental e importantísimo. Y en tercer lugar, yo creo que el empleo no es de ninguna manera un camino para la exclusión, para el empobrecimiento en estos momentos. Creo que el trabajo tiene un papel importante dentro de esta dinámica comunitaria y ahí es donde uno, y vuelve a unir otra vez, y también Ana lo planteaba, las rentas básicas, y desde luego quienes defendemos las rentas básicas de las gentes iguales o de las personas iguales, sigámoslo defendiendo, porque también, no solo también, sino sobre todo, es un derecho fundamental de quienes han sido criminalizadas por cuestiones que la propia sociedad no ha querido o no ha sabido solucionar y afrontar. Bueno, como ya estamos terminando, vamos a dar paso a nuestra agenda rojinegra. Entre el día 10 y hasta el 14 se están celebrando en Valencia las 20 jornadas libertarias bajo el lema "Y los pueblos se mueven haciendo cultura, sumando voces", en el Centro de Cultura Contemporánea Octubre, San Ferran 12. El 14 de diciembre se va a realizar una concentración contra las nuevas fórmulas de explotación laboral. Empresas donde la precariedad avanza incluso aún más rápido que el resto, nombres como Amazon, Globo, Deliveroo, Inditex, Carrefour, Uber o Cabify, entre tantas otras, encabezan este nuevo modelo de explotación laboral. Será la Puerta del Sol de Madrid a las 18 horas. El 14 y 15 de diciembre en Antequera, Málaga, se va a realizar unas jornadas que llevan como título "Señas de identidad del anarcosindicalismo andaluz y memoria histórica", en el local de CGT, calle Fresca 20.
el 15 de diciembre, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades del Estado, reivindicando que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Acude a la más cercana a tu localidad. El 16 de diciembre, la Plataforma en Defensa del Tren de A Coruña y Las Mariñas, de la que forma parte la CGT, organizan un viaje de protestas a Ventazos, en tren, por supuesto, que saldrá desde A Coruña y Ferrol. El 23 de diciembre, en Áraba, se va a producir una protesta contra el sistema que se quiere imponer teniendo las tiendas abiertas los 365 días del año o con ampliaciones de horarios de 7 de la mañana a 1 de la noche. Será frente a Supercor, con calejira posterior a las 11:30 y en el campo Simpli de la avenida Gasteiz a partir de las 12:30 horas. Daniel quería hablarnos un momentito, un segundo, del libro que ha traído. Sí, quería aprovechar la ocasión y más cuando Ángela en su briconsejo ha mencionado a la APDHA, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, pues quería mencionar este libro. Esta es mi cámara, ¿no? Pues este libro que han editado, Trabajo en prisión, una guía práctica sobre los derechos laborales de las personas presas. Lo ha escrito concretamente, creo que es de Valentín Aguilar, pero vamos, todas las personas que conozco que trabajan en la PDHA hacen un trabajo fantástico, Maribel, Ana, Fran. La verdad es que se implican mucho en los derechos de las personas presas, no solo en temas laborales, sino en absolutamente todo, pero esto resuelve absolutamente cualquier duda, está escrito en un lenguaje sencillo y accesible y se puede descargar gratuitamente, si alguien no puede hacerse con un ejemplar, en la página web de la APDHA. Entonces yo lo recomiendo para cualquier persona que tenga alguna duda de laboral en prisión. Sí, de hecho los autores habían sido invitados, pero por X razones pues no han podido desgraciadamente venir. Muchas gracias a todos por venir, gracias también a los que estáis en casa acompañándonos hoy. Ya se acabó el año, pero al año que viene seguiremos dando la misma guerra. No os olvidéis de nuestra cita mensual el 8 de enero y el Rojo y Negro lucha el 25 de diciembre. Salud y que no se os atraganten los polvorones.